Hablemos de los datos de criminalidad que presentó el Ministerio del Interior a comienzos de semana. Veamos, los números pueden ser exactos, están basados en evidencia, pero aún así pueden no contar toda la historia y contener nuevas interpretaciones. Sobre todo no contar la historia de la gente en la calle. Pero el número, es evidencia y muchas veces es irrefutable. Hay contraste entonces entre dato y experiencia cotidiana. Eso sí que es una política de Estado. Siempre hubo contraste entre el dato duro y lo que la gente plantea en la calle. Una caída de los homicidios, por ejemplo, puede significar menos episodios de violencia extrema, pero no impide que en algunos barrios aumente. Una reducción en las denuncias puede reflejar menos delitos o menos confianza para acudir a la policía y hacer esa denuncia. Un descenso nacional de los números globales puede contener focos críticos en algún lugar. En términos generales, el informe oficial registra una baja agregada de delitos de 4,7% en 2025 y una reducción de los homicidios, quizás el indicador más preocupante, de 3,4%, junto a aumentos puntuales, tendencias territoriales de los distintos delitos. La información o más información adicional es la que necesitamos para entender cómo impacta estos datos en la seguridad diaria de las personas. Y por eso queremos profundizar, salir un poquitito de lo que ya se habló, pero con el foco puesto en lo que sí se habló, con Diego Sanjurjo, es el director del área de estadística del Ministerio del Interior. Es un gusto que estés acá. Sé que tenés días intensos. Un placer. Muchas gracias por la invitación. ¿Tenés esa perspectiva de la estadística? Es decir, ¿coincidís con esa perspectiva de la estadística de que a veces el dato es irrefutable, pero la realidad de la gente, lo que percibe la gente, quizás hay un desfasaje? Bueno, yo diría que lo que sienten algunas personas es un desfasaje, ¿no? Es decir, la estadística, cuando está bien hecha, generalmente resume toda una situación, una cantidad de situaciones infinitas y variables y heterogéneas, ¿no? Es decir, como bien dijiste, hay personas que seguramente sufrieron un delito grave o varios delitos graves este año, el año pasado, y dicen, ¿cómo puede ser que el delito en general haya bajado? Y habrá personas que no, que en su barrio, por la razón que sea, bajó el delito, quizá había una banda en ese barrio justo que fue desarticulada, bajó la delincuencia y que se siente, bueno, representada en estas cifras, ¿no? Lo que es imposible es contentar a todo el mundo, eso es evidente. Y lo otro es que Uruguay, por más que este año en general la mayoría de los indicadores haya bajado, por más que sea también una tendencia que viene ya de varios años, Uruguay sigue siendo un país violento y un país inseguro. Eso no hay vuelta que darle. Entonces, en realidad no habría ninguna razón por la cual la mayoría de los ciudadanos tendrían por qué sentirse ahora más seguros en la calle. Una cosa es lo que dice un ciudadano que ha sufrido una violencia, sobre todo quien ha sufrido violencia de alto impacto y la percepción que tiene sobre seguridad, pero otra cosa ya es el sistema político hablando de una metodología que se cambió autocomplaciente para que estas cifras sean satisfactorias. ¿Qué tiene para decir al respecto de estas opiniones? A ver, no, yo creo que no tenemos que ser autocomplacientes, no tenemos que salir a festejar las cifras. También es cierto que nosotros trabajamos con profesionales que son personas de carne y hueso que se esfuerzan todos los días por obtener resultados. Entonces, si la unidad de automotores, por ejemplo, que se encarga de investigar y aclarar los robos de vehículos, si baja casi un 10% durante el año, es como si ustedes mañana, por el trabajo de ustedes, el rating sube un 10%. O sea, no me digan que no les parece que es algo para alegrarse, ¿no? Y para poder ir con sus familias y decir, che, mirá qué bien que me salió el trabajo, ¿no? Entonces, nosotros a esas personas también tenemos que poder decirles, che, están por el buen camino, están haciendo las cosas bien, ¿no? Sigamos esforzándonos. No es el caso de todos los indicadores, ¿no? Y yo, por supuesto que somos conscientes que lo que más le importa a la ciudadanía, y con razón, son los homicidios, son las pérdidas de vida, y es un indicador que lamentablemente desde la vuelta a la democracia hasta ahora se ha mostrado muy, pero muy estable y muy difícil de bajar. De hecho, ningún gobierno, salvo en la época de pandemia, ningún gobierno logró bajar ese indicador de forma significativa, como no lo ha hecho prácticamente nadie en América Latina.
¿no? Porque tenemos que recordar que estamos en la región más violenta del mundo, rodeado de vecinos con problemas mucho peores que los nuestros, ¿no? Y no podemos mudarnos, y no podemos ignorar eso, ¿no? Entonces, bueno, Diego, por un lado yo quiero comunicar que la mayoría de los delitos han bajado un poco, que igual sigue siendo un país violento, y por otro lado sí quiero contentar un poco a la ciudadanía, pero también a la gente que trabaja y hace un buen trabajo, ¿no? Ayer Pablo Abdala hablaba de subregistro y de cifras negras. ¿Cuál es la metodología que podría tener fragilidades para que la oposición pueda decir eso o no las tiene? ¿O es una posición solamente política? No, bueno, esta semana es verdad que fue pesada, no solamente por todos los medios y todo lo que estamos haciendo, sino porque ayer fuimos a la comisión, que siempre es muy extenuante. No recuerdo, me parece que Pablo Abdala hizo un trabajo, de hecho lo destacó el ministro, fue muy correcto, si bien es verdad que hizo críticas, no me parece recordar que haya en algún momento cuestionado las cifras tal cual eran, ¿no? Han habido cuestionamientos, pero me parece que no de Pablo Abdala. Bueno, puede ser. Justo, ¿no? ¿Qué Sí. opinas acerca de esos cuestionamientos de subregistro? A ver, creo, capaz que me equivoco, pero creo que hace un año yo estaba justamente en este programa o en otro programa de Canal 5, justamente presentando las cifras de un gobierno distinto, ¿no? Y la oposición de aquel momento también acusaba hablaba de- de sí. que era falso, que no se tomaban en cuenta ciertas cosas, que la gente ya no cree, entonces no denuncia, maquillaje de cifras, ¿no? O sea, lamentablemente, porque eso sí creo que es muy triste y no debería haber dos miradas al respecto, parece que hay un cierto entendimiento tácito, que es que, bueno, cuando cambia el gobierno, la oposición de turno tiene algunos políticos que van a salir siempre a decir que el gobierno miente, ¿no? Y es lamentable porque no somos nosotros quienes decidimos qué es un homicidio y qué no es. A mí nadie me pregunta qué es un homicidio. Nosotros lo que hacemos es un seguimiento de todas las investigaciones criminales que lleva adelante la justicia y nosotros simplemente vamos viendo a ver cuáles son los resultados de esas investigaciones. Entonces, cuando un político, sobre todo, ¿no? Dice, no, está mintiendo el Ministerio Interior, en realidad quien estaría mintiendo es la Fiscalía y el Poder Judicial, ¿no? Y eso es grave. No, Decir se eso es apunta grave. más a la metodología que a la mentira, por lo menos en las críticas que han surgido más en estos días, ¿no? Que los cambios de metodología, como en la administración anterior también se debatía lo de las denuncias en las tablets de los patrulleros, ¿no? Este cambio de metodología se hizo para asegurar mayor transparencia en esos resultados y que refleje mejor la realidad, o ¿cuál fue la razón por la que se cambió? No hay ningún cambio de metodología, ninguno. Es decir, nosotros el Estado, Entonces miente la oposición. Es que sí, quien diga que estamos mintiendo, vale la redundancia, sí, está faltando la verdad. Es decir, no Y hay acerca ningún de cambio metodológico. ¿Y acerca de la imposibilidad de validar tendencias? Lo único que a lo mejor hay distinto desde marzo de 2025 es que nosotros desde AECA, la unidad que dirigimos, pasamos de contabilizar y difundir los datos de 5 indicadores a 15. Es decir, triplicamos la carga de trabajo y tenemos mucho más indicadores, lo cual nos permite un diagnóstico mucho más rico, mucho más Amplio. Detallado, amplio, ¿no? sí. Sí, por supuesto. Pero lo que es los homicidios, las rapiñas, los hurtos, el abigeato, la violencia doméstica, se mide exactamente de la misma manera, no hay ningún cambio metodológico. Y quien En lo la diga está cifra mintiendo, global, no en sé la qué cifra decir. global sí, en esta cifra global de descenso del delito sí incide el ampliar la... No, tampoco, ¿No? porque en realidad este total de delitos del que tú hablaste, ¿no? Tenemos un 4,7% menos de denuncias, son unas 14.000 denuncias menos, no es el agregado de estos 15 indicadores, son todos los delitos que se denuncian en el Todas las sistema de gestión de denuncias seguridad en el pública. país. Exacto. O sea, la ciudadanía tiene que estar tranquila. Yo dirijo una unidad, ¿no? Quiero también sacar bandera de las cosas que hemos hecho bien. Estamos trabajando, creo yo, mucho mejor que antes, estamos teniendo muchos más productos, muchos más informes, dándole a las autoridades una información mucho más rica que antes. Pero la metodología de conteo es exactamente la misma, no cambió nada. Importante decirlo. Podría tentarme de preguntarte qué se siente siendo Colorado, aportando al Estado desde tu conocimiento estadístico, que te digan desde la coalición de gobierno, el gobierno miente o estos datos mienten.
Dale, brevemente, no perdamos mucho No, tiempo. Vas a a tener ver, justamente, ¿no? A mí cuando el ministro Negro me pregunta o sea, me invita a seguir colaborando con la seguridad pública, para mí fue por supuesto un honor, pero también va en línea con lo que yo creo, que es que el país y la seguridad del país está por encima de la lucha partidaria, por eso acepté. Luego además salió la oportunidad de estar a cargo de las cifras delictivas y de la reforma, sobre todo, de esto, de hacer muchas más cosas desde esa unidad. Me pareció un desafío muy interesante, en parte porque aspiro a que bueno, pueda darle mayor legitimidad a las cifras que presenta el Ministerio, ¿no? O sea, mi ambición es que a lo mejor en 3 años ya no tenga a personas, incluso en mi partido, diciendo que el Ministerio del Interior miente, ¿no? O sea, para que quede claro, soy Pedro una persona Bordaberry que está... dijo, no les creo nada. Sí, es lamentable, es muy triste y de vuelta, en realidad no somos nosotros los que lo decidimos las cifras, entonces lo que está diciendo es que miente la justicia y eso es grave porque realmente la policía precisa de la confianza ciudadana para poder trabajar, ¿no? Estamos en una región donde los ciudadanos no confían en la justicia ni tampoco en la clase política, ¿no? Entonces creo que cuando un senador dice que el Estado miente y que el Poder Judicial miente, que Fiscalía miente, y debería pensarlo 2 veces, me parece a mí, ¿no? Pero es mi opinión. Yo aspiro que a lo mejor, bueno, en 3 años eso deje de pasar, ¿no? Porque de vuelta, lo que si no nos pasa es que cambia el gobierno y automáticamente la oposición dice que se miente, ¿no? Y de vuelta, yo estaba acá hace un año con tendencias que eran en muchos casos similares, también con bajas del delito en varios casos, y yo no recuerdo que al senador Bordaberry le pareciera raro, ¿no? Parece que solo le parece raro ahora, ¿no? Y al revés, quienes eran oposición en aquel momento decían que mentíamos cada año y parece que ahora no, parece que ahora decimos la verdad. ¿No? Claro. No, bueno, yo qué sé. No sé. ¿Qué También creo que la ciudadanía puede despertar también y darse cuenta que siempre pasa lo mismo, ¿no? Hay una especie de loop y pasa también en temas económicos y en otros temas, ¿no? Sí. Y es el juego político que siempre está presente también. Pero lo que siempre se destaca es y en varios temas, no solo en seguridad, una diferenciación de la zona metropolitana o Montevideo y el interior. En este caso también, ¿no? El descenso mayor se ve en los departamentos de Montevideo, Canelones. ¿Qué pasa con el interior del país? ¿Por qué la seguridad no llega con la misma fuerza que en la capital? Esto derivando luego en aumentos de delitos como el abigeato típicamente del interior. A ver, sí, pero vamos a separar las cosas, ¿no? Porque, claro, cuando nosotros ampliamos la batería de indicadores, pasamos de 5 a 15, por un lado eso puede dar lugar a un diagnóstico mucho más interesante, más sofisticado y a políticas también que respondan a ese diagnóstico, pero por otro lado para la comunicación es mucho más difícil, porque no se mueven al unísono, ¿no? O sea, se mueven de forma heterogénea. Entonces es natural que tenemos algunos delitos que bajan y otros delitos que suben. En este caso, de los 15 indicadores, hubo 13 que bajaron, algunos bajaron de forma significativa, otros bajaron muy poquito dentro de una estabilidad, y tenemos otros que son 2 que aumentaron, ¿no? Uno de ellos es el abigeato, que aumentó un 11%, que es el único indicador que aumentó de manera significativa en realidad en el periodo, ¿no? Ahora, la violencia y el delito violento generalmente se concentra en las ciudades, en todo el mundo, en Uruguay también. Entonces Montevideo es en general mucho más violento y tiene mucho más delito que las ciudades del interior y los departamentos del interior, ¿no? Entonces, yo no diría que la seguridad no llega al interior, porque el interior, por suerte, es más seguro que Montevideo, en términos generales, ¿no? Pero es verdad que tenemos un problema, o sea, todo esto son problemas, ¿no? Incluso cuando decimos que ha bajado... Perdón que te interrumpa, pero es más seguro el interior porque no ocurren tantos hechos, no tanto por la cobertura que se da desde el ministerio, ¿no? O sea, que la ciudad sea más insegura, esa diferencia es por la ocurrencia de delitos, pero no por las políticas aplicadas. Hay menores políticas de seguridad aplicadas al interior que a la capital, sin duda. Bueno, sin duda sí, pero también porque la capital concentra la gran mayoría de los delitos. O sea, no podría ser de otra manera, ¿no? Es decir, tenemos que nosotros focalizar nuestros recursos donde más se precisan, y sin duda que donde más se precisan es en Montevideo y en ciertos barrios y ciertas zonas de Montevideo. Pero eso no ha derivado en que de repente surjan focos de preocupación, como ha pasado en ciudades del interior como San Carlos en un momento, o distintos focos de ocurrencia de delitos mayores en algunos puntos que no están tan previstos y con tantas políticas de seguridad aplicadas. A ver, en términos históricos, en todo el país tenemos más policías
más formados, con más equipamiento y con más armas. O sea, ¿por qué? Porque responde a un problema que se está dando en todas partes, ¿no? Lo que yo creo que es lógico es que si un año, por ejemplo, ¿no? Durazno es un departamento que en los últimos años empezó a sufrir mucha violencia asociada al tráfico de estupefacientes, ¿no? Como Rivera, ¿no? Como Rivera también, ¿no? Si un departamento empieza a tener problemas serios, creo que lo lógico es que, bueno, desde el ministerio se saquen recursos de un lado y se los mandan ahí, ¿no? Y por supuesto que va a haber un departamento que queda menos resguardado de lo que estaba antes. Ojalá que ahí no aumente el delito. Pero los recursos son muy limitados para los problemas que tenemos y no habría otra forma de hacer las cosas, ¿no? Lo que nos encontramos ahora es que, bueno, tenemos un fenómeno que es el abigeato que venía bajando en los últimos años de manera muy decidida y que ahora aumentó un 10%, ¿no? También hay que decirlo, 10% son 100 denuncias, nada más. Son 100 denuncias en todo el país, ¿no? Capaz que el próximo año se revierte y sigue bajando la tendencia, perfectamente podría pasar. O no, o puede ser que llegó a un límite, lo más bajo, y por eso aumentó. O puede ser que, yo qué sé, que en Brasil aumentó el precio de la carne y eso motiva a uruguayos a salir a robar ganado para llevarlo por la frontera. Exógeno que termina repercutiendo. Sí, totalmente, en Uruguay. porque Claro. también en esto que vos decís de, bueno, ¿cómo hago yo para darle más confianza a la ciudadanía en las cifras? Yo creo que una forma también es decir, ojo que no todo lo bueno que pasa se debe a la gestión del Ministerio del Interior, ni mucho menos. O sea, cuando el delito aumenta, no necesariamente es culpa de la policía. O sea, es más, yo diría que no es culpa de la policía. O sea, tenemos más policías que antes, más armados que antes, más preparados que antes y el delito aumenta. Hay otras causas, ¿no? Y lo mismo vale cuando baja. Cuando el delito baja a veces, no necesariamente es porque estemos nosotros directamente haciendo un mejor trabajo. Estamos haciendo el mejor trabajo posible, pero a lo mejor hay otro factor que hay que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, yo miro lo que pasó el último año en Uruguay, veo que la Dirección Nacional de Seguridad Rural mantiene las autoridades que tenía en 2024, la estrategia se mantuvo, no tiene menos recursos, y digo, bueno, yo no creo realmente, no creo que sea responsabilidad de ellos, ¿no? Sí creo que lamentablemente van a tener que esforzarse mucho más todavía, ¿no? Porque el problema empeoró y el ministro se los debe haber dicho bastante, pero no creo que sea responsabilidad de ellos, ¿no? Diego, también de alguna forma se decía que mientras se está dando todo este diálogo de seguridad, el Ministerio creo que tiene previsto para marzo hacer la presentación de las conclusiones y ver cuáles son las políticas aplicadas, en fin, que el primer año fue un año perdido, así se lo definió, quiero ser exacta con la terminología. La oposición, ¿no? Exacto, Sí. la oposición plantea eso. ¿Ustedes hicieron algo que detuvieron alguna medida a la espera de este diálogo, del resultado de este diálogo en seguridad? No, eso sí es verdad, eso sí lo dijo el diputado Abdala ayer. A ver, la realidad es que el país no cuenta todavía, nunca contó con un Plan Nacional de Seguridad Pública. Uruguay nunca contó con eso, ¿no? De hecho, yo desde mi rol como en las elecciones, como técnico del Partido Colorado, siempre una de mis propuestas era que había que desarrollar un Plan Nacional de Seguridad Pública, ¿no? Un plan real, con metas y a largo plazo, ¿no? Y que pudiera comprometer a la mayor cantidad de técnicos y personas y grupos políticos posibles, ¿no? Para convertirlo en un plan de Estado, digamos. Claro, como tiene Brasil, por ejemplo. Brasil viene ya hace unos 15 años desarrollando un Plan Nacional de Seguridad Pública que le ha dado muchos resultados, ¿no? Porque las políticas que tienen continuidad generalmente dan resultados, ¿no? Claro, crear un Plan Nacional de Seguridad Pública tarda, evidentemente tarda, ¿no? En este caso, Emiliano Rogido, que es un técnico también del Ministerio del Interior, ha estado a cargo de llevar adelante todas estas conversaciones con cientos de actores, cientos de mesas, cientos de propuestas, ¿no? Y bueno, evidentemente tarda, ¿no? Yo, de hecho, en el periodo pasado también llevé adelante un periodo, un esfuerzo en el cual juntamos académicos, todos los partidos políticos, que dio lugar a una estrategia, ¿no? Y yo tardé 6 meses. Bueno, este gobierno está tardando creo que 9 meses en llevar adelante este plan, que también hay que decirlo, es mucho más ambicioso que lo que yo hice en su momento, ¿no? En un momento se había planteado desde la oposición también que esto era simplemente un diálogo que iba a quedar en eso. ¿Ves que de acá pueden salir políticas
aplicadas concretas? Sí, porque además yo estoy a cargo, por ejemplo, de lo que tiene que ver con el control de armas dentro de ese plan. Y sí, es decir, de este plan que entiendo que se ha dicho que se va a presentar en marzo, va a salir un montón de medidas concretas a corto, mediano y largo plazo. Si cuando termine el periodo de gobierno la oposición no quiere continuarlo, ya dependerá de otro gobierno, por supuesto. Nada te garantiza que esto continúe, pero creo que es un esfuerzo que el país se necesitaba, se lo merece. Creo que es bueno plantear medidas a largo plazo y me parece que hay que ser consciente que desarrollar un plan de este tipo tarda su tiempo. El Partido Nacional, perdón Ceci, el Partido Nacional presentó una batería de medidas, pero no participa de ese diálogo, como tampoco participa el Partido Colorado. ¿Qué capacidad de adquirir estatus de política de Estado puede tener este plan si los dos principales partidos fundacionales de nuestro país no participaron del mismo? No, pero creo que eso no es así, ¿eh? O sea, hubo una etapa de esta discusión, digamos, toda muy reglamentada, muy sistemática, en la cual tenían que participar representantes partidarios. Y ahí participó el Partido Nacional y el Partido Colorado. Es verdad, sí, que después de cada reunión decían que era tiempo perdido, etcétera. Que de vuelta le recuerdo a la ciudadanía que cuando yo lideré eso en el gobierno anterior, me lo decía el Frente Amplio también. ¿No? Decían que esto no servía para nada, que era todo humo, etcétera, etcétera, etcétera. Parece que es otra regla partidaria. Hablan de falta de rumbo también, no solo de que no se hizo nada. Pero también, ¿no? O sea, yo creo que, salvo que el ciudadano sea muy joven, recordará que en el periodo pasado se decía exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, es como un loop continuo en el que estamos, ¿no? ¿Cuál sería un posible rumbo de una política de seguridad? Porque también es difícil encuadrar ese concepto, ¿no? Hablando de seguridad, un rumbo genérico. ¿Usted siente que ese rumbo está definido en estas conversaciones? A ver, mirá, yo lo que puedo decir acá de vuelta es contar la experiencia que yo tuve liderando una mesa interpartidaria en el periodo pasado, ¿no? Con quienes ahora son oposición, ¿no? De ahí salió unas 15 medidas que yo tenía el temor de que cuando cambiara el gobierno se paralizasen todas y se tiraran para atrás, ¿no? Y la verdad es que de las 15 medidas, la mayoría se siguen implementando y algunas de ellas con bastante éxito. Entonces, en ese sentido yo me siento, bueno, creo que fue satisfactoria la experiencia, más allá de que la oposición del momento decía que era todo humo y que no había rumbo y no sé cuánto. Bueno, ahora hay un nuevo intento por parte de este gobierno, creo que lo reconozco porque lo veo y trabajo en ello, más ambicioso en ese sentido, de un verdadero plan con muchas más medidas en muchas más áreas, que van más allá del Ministerio Interior además. Y tenemos a la oposición de ahora diciendo que no hay rumbo, que es todo humo, etcétera, etcétera. No, bueno, ojalá que a partir de marzo este plan se dé a conocer, que sea tan ambicioso como necesitamos que sea, que tengamos todavía 3 o 4 años para implementarlo y ojalá que convenza lo suficiente a la ciudadanía y a las fuerzas políticas como para que muchas de esas medidas continúen en un siguiente periodo, ¿no? Eso es lo mejor a lo que podemos aspirar. Diego, gracias por haber venido esta mañana a la televisión pública. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Que descanses un poco. Ojalá que sí. A partir de mañana. Exacto, nos vemos pronto. Nos vamos a una breve pausa ahora.